zer hemos recuperado da taldea fisikoki eta mentalki? Uste du fisikoki momentuz taldea ondo daola. Lehenengo bi partidua dira, eta nik uste bi partidu honetatik aurrera igarriko dela pixkat fisikoki nekia eta bar. Baina nik uste dute momentuz ondo rekupero dula, bi partidu hauetan entrenamentuetan, bi partidu hauetako tarte hortan deskanso emuten saiatu jokalari batzui, eta bueno, horrekin nik uste konpetitzeko bezala gara, ez? Aldaketak derrigorrez partidu honetan dira, o? Bai, nik uste misterran buruan aldaketa batzu badaela, ez? Jokalari batzu badatoz bi partidu jarraian jolastetik, eta esan bezala nekia igartzen hasten da bigarren partidu horretatik aurrera, ez? Orduan nik uste misterran buruan aldaketa batzu daela, baina bueno, bihar ikusiko da. Bi partidu hauetan hasierako minututan jaso ditugu golak, horrekin arduratuta? Bai, eta partidu horreko misterran hitzaldian komento du, ez? Salebari jolaste horrek konzentrazio atletik ekartzen da dela beste exigentzia maila bat, ez? Partiduan azkar sartzeko, mentalki ondo preparu izan, ez? Salerik ez egotean ez da erresa martxan jartzia, eta bai, pixkat arduratzen gaitu horrek, ez? Eta gure hitzaldietan, aldageletako hitzaldietan egon da, ez? Hori hitz egin da, eta bueno, zuzentzen juten gan, berandu baino lehen. Hala ere, taldea beti gora jutea, bigarren zatiak hobetu ditu lehenengo zatia baina. Bai, horrekin posiga, ez? Inkognita bazan, taldia zela egongo zan buelta hontan, ez? Bilabete etxian egon ondoren eta entrenamentu mota hauek egin ondoren, eta nik uste taldia gaur ondo erantzun da dela, ez? Fisikoki fuerte heltzen partidu bukaereta, bigarren zatitza, eta ez bakarrik fisikoki, ez? Taldia futbolakin ikusten da, eta taldea partiduak zela bukatzen da, ondo ikusten da, eta posiga. Getafe ez da ondo hasi, bi partida hauetan, baina aurkari gogorra da. Bai, Getafe baki uset talde da, ez? Talde oso ausarta da, beti aurreraka jolasten da talde bat, exigentzia handiko talde bat, ez? Banakako lehia horrek garrantzitsu izango dira bihar, ze Getafek horta eramate zaitxu, eta aurkari gogor bat, ez? Aurkari ausar bat, goraka juten dana, zure zelaian sartze zaitxuna, eta ez basa adi, jate zaitxun talde bada. Importantia da, etxetik kanpoko zenbaki horiek hobetzeko dira. Bai, egia esan azkenengo urtetan etxetik kanpoako emaitzekin ezin ga posik egon, ez? Eta tarte hontan obligauta da, ez? Etxetik kanpoa puntuak ateatzea, eta bueno, bihar aukera bat izen leike, eta espero ala izatea. Zer izango da partidaren gakoa? Nik uste bat partiduan ondo sartzea, Getafen aurka partiduan ondo ez basa sartzen gero buelta matia saia izaten da. Gakota izango da norbanako lehia horretan erapaino hobeto egotia, eta ez bakarrik hortan, ez? Norbanako lehia horretatik gehatzen dien baloi horretan aurreratzea, eta Getafe ez da izien eroso, ez? Gero baloia rekuperatzen da denean da aurrera itzen da talde bat, eta saiatu, ez? Gure zelai erdi horretatik ez pasatzen saiatuikoa. Eta batez be hori, ez? Norbanako lehia horretan ondo egon, eta horren ondorioak, ez? Bigarren baloiak eta lekuak hartzea, ez? Batez be utzi gehatzen dian espazio horreta gu erapaino lehen heltzea. Bazpare, alkian, isirik egon behar. Bai, ez, dana entzuten da, eta bueno, ikusi da, ez? Ez da lehenengo entrenatzailea bota dena bi jardunaldi honetan, misterra, eta egia esan, pixkat ardurauta, bai, ez dia gauza larriak, ez da izen gauza larri bat kanporatzeko. Asko jota txartel hori batekin konpontzen da, ero bestela abisu batekin, gaina partidu guztian misterra isilik egon zen, ez zeban inungo protestaik, eta esan zeban esateatik gauza naturala diala, ez? Partidu baten barruan pasatzen dian gauzatakoa da, horregatik kaleatzea, nik uste dut larria dela, eta gaina bi partidu jauztia horregatik, areta larriagoa, ez? Zelta bezalako talde batek nolito fitxatu du, ez dakit hori buruz zeitik iratezen du. Bain badabe aukera daukelako, ez? Eta askotan futbolan inguruan arduratzen ditu gauza mordo batek, ez? Eta ez gaitxu arduratzen jokuak, ero jokuan barruan daen fitxaketa, jokalari mugimendu, lizentzia, kontratu horrek askotan ez gaitxu arduratzen, ez? Emuten dago partidua jokatzea bakarri dela, eta ez gauza asko da atzetik, eta kexak nahi ustez oin ez da balio, ez? Zeltakin badau, informautu egongo zan, eta posible izango zan hori itxia. Eta badau, legala izango da, oin alperri da kexatzea, ez?
buen nivel futbolístico ante el Athletic, la segunda parte en Valdebebas también. ¿Está encontrando el equipo el nivel que buscáis? Sí, estamos contentos sobre todo porque era una incógnita, ¿no?, de cómo se iba a encontrar el equipo después de estar 2 meses en casa y viendo cómo han sido los preparativos, ¿no?, que no han sido unos entrenamientos típicos, ¿no?, ha sido algo fuera de lo normal, la forma de entrenar, no ha sido una pretemporada normal y no sabíamos cómo iba a responder el equipo y la verdad es que estamos contentos como el equipo cómo se ha encontrado a nivel físico y también por el juego, ¿no?, que yo creo que en la segunda parte contra el Atleti, en muchos minutos contra el Atleti, se vio al verdadero Eibar, ¿no?, de mucho centro lateral, de recoger mucho segundo balón, de abrir rápido a banda, de encontrarse cómodo en campo contrario y yo creo que podemos estar contentos y tranquilos, pero bueno, sabiendo que este es el nivel que hay que mantener y que hay que seguir apretando. Correa y Pablo 180 minutos una semana, Arvilla, Quique y Orellana también cerca. ¿Cómo está siendo la recuperación física de los jugadores? Pues de momento buena, ¿no? Se ha visto, ¿no?, que de un partido a otro, en los 2 primeros partidos la recuperación ha sido buena y que logramos que los jugadores lleguen frescos al partido, pero sí es verdad que el cansancio se acumula, ¿no?, y que después de estos 2 partidos, pues un tercero en una misma semana, pues va a costar, ya las recuperaciones no van a ser lo mismo y pues estamos intentando medir muy bien eso, tanto con las cargas de entrenamiento y con los minutos que estamos repartiendo en los partidos. ¿Qué tipo de partido esperas contra el Getafe? Pues un partido exigente, ¿no?, porque todos conocemos al Getafe, es un equipo valiente que juega todo hacia adelante, que es un equipo que te aprieta yendo hacia adelante, dejando muchos metros a su espalda a su portería, siendo atrevidos en la presión, que te lleva a muchos duelos individuales y luego es un equipo que cuando recupera el balón mira hacia adelante y quiere atacar, ¿no?, quiere llegar, no especula, quiere llegar y en ese sentido un equipo muy complicado, bien trabajado y que te genera verdaderos problemas. Tejero es el único jugador de campo que no se ha estrenado. ¿Tiene algún problema? ¿Se trata de una decisión técnica? No, si no ha jugado hasta ahora es una decisión técnica, ¿no? Está entrenando normal, está entrenando como los demás y bueno, si no ha participado hasta ahora es por decisión técnica, porque han jugado otros jugadores por delante de él. ¿Cómo valora la expulsión de Mendilibar una vez conocido el acta arbitral? Pues algo exagerado, ¿no? Se ha visto que en estas jornadas pues, han expulsado a entrenadores y es verdad que sin público ahora se oye todo, se escucha todo, pero me parece exagerado, ¿no? Al final hay que comprender en qué nivel de pulsaciones están los entrenadores durante un partido y son cosas que los dices, ¿no? A veces pues por el lance del juego, a veces a algún jugador, a veces al banquillo y yo creo que no es nada grave lo que hizo ni lo que dijo, ¿no? Quizá con una advertencia o una tarjeta amarilla en todo caso se puede solucionar, ¿no? Pero que te caigan 2 partidos por lo que ponía o por lo que dijo, pues me parece demasiado, me parece exagerado. El Eibar podría encontrarse con varios jugadores que no siguen a partir del 30 de junio. Además hay rivales que se están reforzando. ¿Te parece que esto es competir en igualdad de condiciones? No es competir en igualdad de condiciones, pero bueno, levantamos la mano, ¿no? Cuando se podía dar este tipo de situación, nosotros levantamos la mano y bueno, pues es sabido, ¿no?, que esta situación se puede dar. Los clubes y la liga han decidido que se juega así. No sé si lo tenían muy claro o no de que esto se podía dar, pero se ha decidido que se juegue con estas normas y pues es una cosa que puede pasar, ¿no? Es una cosa que está ahí, puede pasar. Y bueno, pues no está en nuestras manos, ¿no? Es un acuerdo que tienen que hacer los clubes con los jugadores o no sé qué camino puede coger, pero nosotros lo que tenemos claro es que ahora tenemos unos jugadores que el 30 de junio se puede dar una situación pues distinta y que estamos preparados, ¿no?, para lo que pueda pasar. Pero bueno, cuando salimos a jugar la jornada 28 de Liga sabíamos que a partir del 30 de junio se podían dar estas situaciones. Ayer comentaste que lo que más te estaba gustando del equipo era cómo estaba compitiendo. ¿Qué es lo que menos te está gustando, lo que crees que hay que corregir? Quizá lo que menos nos esté gustando es la entrada de los partidos, ¿no? Nos están haciendo ocasiones o goles en los primeros minutos y pues lo decía antes, ¿no? Jugar sin público pues te exige mayor concentración o meterte más en el partido, ¿no? Lo estamos diciendo en las charlas previas al partido y pues bueno, es una cosa a corregir, ¿no? Y otra cosa que pues nos gusta, por supuesto, es que todavía no hemos ganado, ¿no? En las 2 jornadas que todavía no hemos ganado. Pero bueno, a veces
ves que puedes estar lejos de ganar por las sensaciones que te da el equipo, pero ahora mismo las sensaciones que da el equipo es que estamos cerca de poder ganar y que el equipo está preparado para ganar, ¿no? Y pues eso es lo que más me gusta de cómo estamos compitiendo, y lo que menos, pues eso, ¿no? Que todavía no hemos ganado y pues las entradas un poco al partido.